el Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ernesto Selman, brillante economista, y es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, más conocido por sus siglas CREES. Buenos días, Ernesto, un placer tenerte en el programa. Buenos días, gracias por esa introducción. Hola, Ernesto, bienvenido. Hombre, yo no dije nada que no fuera verdad. Claro. Muchas gracias. Yo siempre digo gracias. la verdad y toda la verdad. No, y antes de la presentación dijimos un brillante economista. Y es cierto. Muchas gracias. Ernesto, recientemente tú tuviste junto a otros colegas en el almuerzo del grupo Corripio, otro también brillante economista, algunos buenos amigos, y ustedes insistieron mucho, y uno como que se asustó un poco, con el tema de la sostenibilidad fiscal y el nivel de endeudamiento. A mí me preocupó mucho porque son economistas independientes que no están atizando ni tienen intereses políticos. Y de distintas líneas de pensamiento Y de distintas económico. líneas de pensamiento económico, keynesianos, eso existe todavía, ¿no? Lo de keynesianos, neoliberales, ya eso no existe. Yo no entiendo bien a lo que le llaman neoliberales. Yo sí creo en el liberalismo, que es la filosofía política que desde el siglo XIX ha estado con nosotros, desde Juan Pablo Duarte, y básicamente el liberalismo lo que busca es la eliminación de privilegios y el tratamiento equitativo a todo el mundo, protegiendo los derechos de propiedad a la vida y las libertades. En ese sí, yo no sé a lo que le llaman neoliberalismo. El liberalismo sí yo lo entiendo muy bien y lo he asumido además. Vámonos con el tema de la sostenibilidad fiscal. ¿Estamos al borde de la insostenibilidad fiscal o tú crees que todavía aguantamos hasta el 20? El borde quiere decir periodo de 36 meses, aparentemente, según usted me dice, 2020. No, inmediato. Yo digo, Inmediato es que, mire, los tiempos de Dios nadie puede predecirlo. Y se conjugan tantos factores en el desenvolvimiento de una sociedad. Que tú le explicas al público qué es sostenibilidad fiscal. Bueno, cuando hablamos de insostenibilidad fiscal, es cuando de alguna forma, en algún momento en el tiempo, un gobierno no tiene su capacidad de servir su deuda. Es decir, si hay algún momento que se percibe en el futuro de que no se tendrá la capacidad de poder servir la deuda, ya sea por pago de intereses o por pago de capital. En nuestra región, digamos, Centroamérica y el Caribe, vemos claramente cómo Puerto Rico se hizo evidente la insostenibilidad fiscal. Ustedes hablaban de Brasil, en el 2014 Brasil la insostenibilidad fiscal se hizo evidente. Aquí pasó. Y a partir de ahí es que se desencadenan todos los temas jurídicos, políticos, etcétera. Es a partir del tema económico. En Centroamérica. Ernesto, aquí ocurrió cuando Jorge Blanco. Varias veces. Desde el ILIS. Desde la fundación de la República. Había un problema de sostenibilidad fiscal porque no habían recursos, es decir, empezamos con un Estado muy débil, sin recursos, le habíamos invertido los recursos a la guerra de independencia y desde los inicios nosotros hemos tenido este tema que viene. De hecho, nosotros fuimos intervenidos a principios del siglo XX por el tema de la insostenibilidad fiscal. Sí, nosotros no somos nuevos a esto. Más recientemente, en el año 82, 83, como usted indicaba, se hizo evidente la insostenibilidad fiscal. En ese momento la deuda con respecto al PIB era de 32%. Es decir, no es tanto, y aquí vuelvo a un tema que nosotros hemos insistido, no es tanto cuánto el monto de su deuda con respecto al producto, a la economía, sino cuál es la capacidad de pago de servir esa deuda. Es decir, ¿es realmente sostenible o no en base a la capacidad de que los gobiernos pueden servir esa deuda? Qué bueno, Ernesto, que tú apuntes eso, porque hay gente que te dice, bueno, porque aquí es 40, Estados Unidos es 100% del PIB, Japón sé que yo qué, todos los países andan por arriba. ¿Usted sabe cuánto paga Chile de intereses con respecto a sus ingresos tributarios? ¿Cuánto? 6%. Nosotros este año vamos a pagar 24%. Cuando Brasil se hizo insostenible, el tema fiscal salió en evidente de nuevo en el 2014, ese indicador estaba en los 24,9%. Es decir y cuando vemos la comparación en la región, está Brasil en primer lugar y en segundo lugar República Dominicana. Con este indicador que para nosotros es el indicador más idóneo para
estimar la sostenibilidad fiscal. Ernesto, ¿sostenibilidad fiscal es lo mismo que estabilidad económica? No necesariamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, usted puede tener unos shocks externos donde hay unos problemas de flujo de capitales y el tipo de cambio puede recibir presión, depreciarse la moneda y no necesariamente tiene que haber un problema de insostenibilidad fiscal. Ahora, un problema de insostenibilidad fiscal sí implica La pérdida de la problema estabilidad. de estabilidad económica. Ok. Sí. Ahora, Ernesto, hay un punto que estamos viendo y que se está usando políticamente, de que si en el 2020 lo que pueda pasar y que si gana otro partido de oposición, bueno, pues vamos a perder la estabilidad. Pero yo quiero acotar el hecho de que la crisis no necesariamente estalla en la mano de quien la genera. No necesariamente. Y la deuda ha sido el mecanismo ideal aquí que se ha usado para posponer la necesaria reforma que necesita el país. ¿Cómo hacerle frente a eso en medio de este panorama político que pareciera ser que ata al gobierno en las manos a hacer la reforma que tiene que hacer? O al en el área pacto fiscal. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es ver lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, lo primero es que nosotros no estamos aislados del mundo. Nosotros podemos estar en una isla, Pero no aislado. pero no estamos aislados del mundo. Ya. Entonces, el contexto internacional nos estará poniendo mucha presión a la República Dominicana. Hasta ahora hemos sido, yo digo, bendecidos porque como la región no se ve tan bien y todavía República Dominicana está desempeñándose de una forma, tiene los mercados abiertos, hay una ventana de oportunidades. Algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo, pero tú dijiste muy claro, se están posponiendo cosas en base a deuda, deuda sobre deuda sobre deuda. Si nosotros estamos tomando prestado para pagar intereses y eso no le dice nada bueno, ni a usted como individuo, ni a una empresa, ni a un la gobierno. casa está bonita, el mueble nuevo, pero es en base a deuda. A deuda. Mucho Entonces, de eso. No estamos hablando de que todo, porque uno dice cosas y la gente, no es todo, no es que esto es inminente, no es que esto va a suceder mañana. No. Tomemos las cosas. Lo que ha estado hablando es de cambio de tendencias, porque nosotros tenemos 17 años con una tendencia que se ha deteriorado durante los últimos 8 o 10 años, pero tenemos unas tendencias que hay que ponerle atención porque el tema con esto es que en el tiempo estas cosas se van acumulando y le van poniendo mayor presión. Entonces, el contexto internacional es muy importante y nos va a seguir poniendo presión hacia adelante, porque las tasas de interés mundialmente están subiendo y Estados Unidos está discutiendo una reforma a su código tributario que van a implicar un movimiento de capitales hacia Estados Unidos. Pero Ernesto, cuando organismos internacionales elogian el desempeño económico de la República Dominicana y nos dicen que vamos a ser el país que más va a crecer de la región o de los países que más va a crecer en este año y que hemos tenido un crecimiento sostenible en los últimos años, eso es música para quienes tienen que tomar la decisión y dice, pero cualquiera le da la impresión de que estamos muy bien. Yo sugiero que se lea entre líneas esos informes. Ya. Incluyendo el del Fondo Monetario, porque ahí hacen una advertencia muy fuerte. Digo, el que no la quiere ver, pues amén, ¿qué podemos hacer? Ellos sienten que a corto plazo. Pero hay un tema, y yo iba a hablar de Centroamérica y del Caribe, hablé de Puerto Rico, quiero hablar no voy a dar muchas explicaciones, pero El Salvador, Costa Rica y República Dominicana deben de ver esto muy seriamente. Y en el corto plazo nosotros tenemos los mercados abiertos, he dicho, hay una ventana de oportunidades para asumir reformas. El Salvador ya hizo default, ya hizo cesación de pagos con unos pagos de intereses a los trabajadores a través de su sistema de pensiones, que tiene un sistema similar al nuestro. El gobierno dejó de pagar unos cupones de unos bonos. Y ya, eso repercute en los mercados. Y ya, bueno, ahí mismo las calificadoras de riesgo lo pusieron en restricted default, sería una cesación de pago restringida. Ahora, nosotros tenemos, cuando vemos que hay una deuda flotante permanentemente por parte del gobierno para pagar a las sedes y ellas a su vez a los generadores, eso es un default restringido realmente, porque estamos permanentemente posponiendo las cosas 90, 120 días.
Y si se recuerdan, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2011 se rompió por esa falta de pagos. Así que nosotros, Costa Rica está en una situación también que debe tomar medidas lo antes posible. Ellos tienen un déficit muy alto, un déficit fiscal alto. Sí, similar a nosotros. Ahora, sí, alrededor de 5%. Sí. Ernesto, Consolidado, ¿verdad? Consolidado, Banco sí. Central y gobierno. ¿estamos realmente como país perdiendo Poco más de tiempo? 5 y medio. ¿Estamos realmente como país perdiendo tiempo? para Mucho hacer- tiempo estamos perdiendo. ¿O todavía Hemos hay un perdido mucho espacio? tiempo. ¿O todavía hay un Ah, espacio como para tú esperar? hay un espacio, pero se requieren dos cosas. ¿Qué cosas? La visión correcta, que con las discusiones y con los debates entre los propios funcionarios vemos que no hay una visión unificada y no Claro. parece correcta, porque si usted tiene que el que maneja las finanzas públicas está diciendo que no hay ningún Que no hay problema, problema de deuda. y que no hay problema de deuda, pues ya yo veo Pero que... hoy dice otro, también funcionario importante, que sí le preocupa ese Sí, tema. bueno, el ministro de Economía el día anterior había dicho que era un problema. Luego el ministro de Hacienda dice que no es un problema. Entonces, el tema aquí es, primero, la visión correcta. La visión correcta Y unificada. y quizás. unificada. Y lo segundo es la voluntad política. La voluntad política para tomar medidas de que, aunque se perciba que en el corto plazo hay algún costo político, es peor hacer nada y asumirlo más adelante. Pero de nuevo... Por aquello de la responsabilidad pero, intergeneracional. Ernesto, ¿y tú no crees que quizás Pero el momento político don Ramón, es porque complicado para el gobierno? su pregunta inicial, a mí me preocupa que mucha gente se asusta y cree que uno está anunciando y que este año y que... No. Nosotros tenemos ya varios años hablando de tendencias. Nosotros estamos hablando de tendencias, de cambios de políticas públicas, porque en el tiempo estas cosas se van acumulando y en un país, y fíjate lo que está sucediendo ahora, un país en el trópico, cuando usted tiene lluvias a final del año, nosotros estimamos que se iban a posponer 10.000 millones de pesos que no se presupuestaron para este año. De esas lluvias nosotros estimamos que se iban a gastar 10.000 millones de pesos este año. Ahora se presentan los fenómenos de nuevo de la lluvia, 6.000 millones más, dice el ministro de Obras Públicas. que me parece conservador con la cantidad de puentes, carreteras y lo que se ha anunciado de que se iría en auxilio de los productores, pero todavía no hemos entrado a la época ciclónica, a la temporada ciclónica. Es decir, eso empieza el 1 de junio. Entonces usted tiene que ser más previsorio en este tipo de ambiente y de economía, donde está, que Dios nos puso en el medio del trópico, en el Caribe. Entonces, son cosas que hay que tomarle en cuenta. Y de nuevo, en términos políticos, yo entiendo perfectamente, pero el populismo atrapa a uno mismo. Porque cada vez tiene mayores exigencias de mayores sectores, de mayores personas, de mayores regiones, y entonces empezamos a ser muy creativos desde el punto de vista financiero. Fíjese, ahora hay un proyecto de ley en el Congreso, supuestamente para financiar al 911, porque empezamos un programa, lo ampliamos y queremos llevarlo al país entero, pero no buscamos cómo financiarlo. Entonces ahora queremos, habló un legislador oficialista precisamente, un legislador habló de meterle la mano en el bolsillo a empresas. Cuando usted tiene una declaración como esa en una economía, usted está diciendo que aquí las inversiones no se respetan y que los legisladores en cualquier momento pueden meterle la mano en el bolsillo a las empresas, y eso es lo que desincentiva la inversión, desincentiva la creación de empleo y desincentiva la creación de riqueza. Entonces yo llamo aquí a los legisladores que tengan mucho cuidado con lo que hacen, que ellos envían señales muy importantes al mundo. Nosotros no estamos aislados en el mundo, podemos estar en una isla, pero no estamos aislados. Sus declaraciones y sus actuaciones tienen consecuencias. Entonces, hay que ser prudente y manejar las finanzas públicas con prudencia y con una visión de largo plazo, porque el problema es que cuando pasamos todo por un prisma político, predomina el corto plazo. Entonces, esto yo creo que debe ser algo que debemos tomar muy en serio. De nuevo, tenemos una ventana de oportunidades para asumir políticas diferentes. Y de nuevo digo que el costo político de no hacer nada con respecto a esto es posible que sea mucho mayor en el futuro que lo que se tenga que asumir ahora. Nosotros hemos hecho propuestas muy específicas con este tema y yo creo que sería tiempo de actuar, pero no solamente en esto,
Porque vemos en Europa, usted no hace nada corrigiendo algunas cosas en los temas fiscales, usted tiene que ver un conjunto, una agenda reformadora del punto de vista institucional. Estamos hablando de ley de partido, electoral, cómo fortalecer la justicia, independencia, del punto de vista político, institucional, quiero decir, desde el punto de vista económico también. Cómo asumimos una agenda reformadora realmente, y aquí de nuevo, la visión unificada y la voluntad política es clave, es muy importante. Yo entiendo que el presidente tiene muchas presiones políticas, pero el presidente debe de quitarse todo tipo de ataduras del punto de vista político, institucional y económico, y asumir una agenda reformadora, porque es que el mundo que viene ya es un mundo muy diferente al que estábamos, y va a ser menos complaciente. Y esa agenda reformadora, no solamente fiscal. No. Aquí debemos ver toda una agenda reformadora, de forma tal que se reduzcan las barreras a las inversiones, incluyendo eliminar todos esos comentarios y todas esas actuaciones de políticos que como comenté, hablan de meter la mano en el bolsillo. Y en el tema de competitividad hay muchos temas que se deben de tratar. Aquí estamos hablando del costo y el acceso a la energía eléctrica. Es costoso y no nos cuesta solamente la factura que nos mandan, tenemos que autogenerar, tenemos que mantener plantas, inversores, etcétera. Estamos hablando del tema laboral. El emplear en República Dominicana es muy costoso y por eso tenemos, según el propio Banco Central, una informalidad en 57.7%. Debemos hablar del costo del transporte de carga. No puede ser que nosotros tengamos que pagar 3 veces lo que paga Guatemala en transporte de carga terrestre, o 2 veces y media lo que se paga en Centroamérica en promedio. No puede ser. Y hay muchas cosas que yo le puedo ir mencionando. El tema, el costo de los combustibles en República Dominicana, 40% mayor que en Centroamérica. Exacto. 50% mayor que en Panamá, cuando usted lo viene a comparar. Entonces son temas que si no reducimos la estructura de costos interna en la economía para generar más inversión, más producción hacia afuera, más exportaciones, porque es muy lindo hablar de exportación y competitividad, y ya son como unos clichés, hablar de exportación y competitividad. Es cómo reducir los costos internos en la economía para que realmente las empresas radicadas en el país puedan competir a nivel internacional. Nunca te hemos preguntado de CRES, la cantidad de veces que tú has venido, y probablemente muchos amigos televidentes no saben si CRES es una empresa asesora, si es una consultora. CRES es un centro de pensamiento e investigación económica. En los Estados Unidos le llaman los think tanks. Son centros de pensamiento en español. Y estos centros de pensamiento, un centro de pensamiento independiente de gremios empresariales, de gremios sindicales, de partidos políticos. Es un centro de pensamiento independiente sin fines de lucro que no hace consultoría privada. Nosotros no recibimos, no hacemos consultoría privada, porque si nosotros estamos haciendo análisis e investigación y proponiendo políticas públicas sobre la mesa, entonces de inicio los fundadores y nosotros acordamos de que iba a ser independiente y que se iba a financiar a través de donaciones solo del sector privado, no se recibe dinero de gobiernos ni local ni internacional. Sí recibimos donaciones internacionales, pero de instituciones privadas también. Que son también think tanks. Que también son generadores de que apoyan think tanks, que apoyan agendas, que apoyan puntos específicos. Estos temas, por ejemplo, hemos recibido algún apoyo con los proyectos de fiscales, por ejemplo, y hemos recibido principalmente aporte del extranjero para temas de formación, educación económica. Hemos hecho entrenamientos para periodistas, para líderes de ONG, para líderes juveniles. Hemos hecho algunos programas interesantísimos con el tema de formación. Así que es un centro de pensamiento, no es un grupo de presión. CRES, usted no verá una pancarta de CRES nunca en ninguna protesta. Pero sí, el mandato es básicamente, bueno, el objetivo y el mandato estatutario principal es promover una sociedad libre y próspera en base al trabajo, la ética y la libertad económica.
Y en este sentido, básicamente hacemos estudios, análisis, divulgamos nuestros análisis, hacemos propuestas de políticas públicas, hemos propuesto 2 proyectos de ley con el tema fiscal. Para lo que nosotros sería el pacto fiscal, nosotros hemos propuesto 2 proyectos de ley. Una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que la hicimos junto con Finjus, y el proyecto de ley de reforma integral al Código Tributario, que desarrollamos con don Francisco Canaguate, un experto tributario, quien es profesor de profesores en este tema. Ernesto Selman, muchísimas gracias. Muy buena tu participación, como siempre. Gracias. Puntos muy Ernesto, importantes para excelente. el país. Ojalá te escuchen. Ojalá. Sí. Escuchen y hagan algo. No, por el bien del país. No, por el bien del país. En algún momento tú digas, te lo dije. No, ese no es el objetivo. Yo creo, a veces uno recibe alguna presión por algunas partes y eso yo digo, mire, yo hago lo que hago porque yo quiero a mi país, yo quiero lo mejor para mi país. Yo pudiera estar mejor económicamente haciendo otras cosas, pero yo asumo el rol como dirigiendo este centro de pensamiento por el bien del país, por crear un ambiente en el país donde realmente podamos sacar mucha gente de la pobreza que hoy día existe, y donde hemos visto una inequidad que incluso se da por el mismo tratamiento inequitativo ante la ley de muchos actores y muchos individuos y sectores Y de la además que sociedad. podamos vivir con coherencia. Muchísimas Eso es gracias, Ernesto importante. Selman. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento, la recta final, vamos a hablar de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, una institución importante que brinda magníficos servicios al país.